Muy bien, muy buenas noches a todos. El Señor nos bendiga. Hoy estamos celebrando el Día de la Amistad, una fecha muy importante en nuestro medio, en nuestro entorno. Se dice que vivimos en el país de los amigos, ¿verdad? Siempre decimos eso, vivimos en el país de los amigos. El Día de la Amistad es una gran fecha, es prácticamente una institución. Muchos acá ya habrán jugado toda esta semana Amigo Invisible, muchos acá mínimo ya tuvieron 2 asados por el Día de la Amistad, hoy van a tener su tercero, mínimo, ¿verdad? La amistad es algo que celebramos como pueblo y siempre me llamó la atención, sin embargo, el concepto de amistad que manejamos. A veces hace falta un solo encuentro para que nosotros digamos, ese es mi amigo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y me encontré en la calle. ¿Y qué hizo? Y no sé, nos cruzamos y nos saludamos. Y le di, ¿qué le dijiste? Amigo, le dije, ¿verdad? No necesitamos mucho tiempo como para nosotros considerarlo, llamarle a alguien amigo. Alguien que nos dice la hora puede ser, le vamos a preguntar, amigo, ¿qué hora tenés? Amigo, ¿me das la dirección? ¿No sabes? Amigo, usamos esa palabra constantemente. Vivimos en el país de los amigos. A veces consideramos amigos nuestros al amigo de nuestro amigo. Sí, ese yo le conozco, es mi amigo. En serio, ¿y dónde es? No, en realidad es el amigo de mi amigo, pero por eso ya está en mi círculo y yo le considero amigo. Hasta es necesario. A veces la frase puede ser una frase muy conocida, pero después voy a tratar de apuntar un poco a lo difícil de entender o a la falta de lógica de esta frase. Normalmente decimos mi amigo personal. Ya lo han escuchado en esa. Yo no sé cómo es un amigo impersonal. Puede ser un osito, puede ser un objeto, tal vez, si es tu amigo impersonal. Pero nosotros decimos, él es mi amigo personal. Y cuando usamos esa frase estamos diciendo, tengo muchos amigos, pero este es mi amigo, ¿verdad? Mi amigo personal quiere decir que es una amistad que va más allá de lo superficial. Tal es así que la figura del mejor amigo es casi una institución para nosotros. En muchos casos incluso un amigo llega a convertirse hasta más importante que la misma familia, mi amigo personal. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es un amigo? ¿Quién es un amigo? Creo que cuando hablamos de un verdadero amigo o amiga, hablamos de alguien a quien conocemos a profundidad. Podemos llamarle amigo a cualquiera, pero nuestro amigo personal o nuestro mejor amigo es aquel a quien conocemos a profundidad y que nos conoce a profundidad. Y esto nos lleva al tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. El título del mensaje en esta noche es Conocer a Dios. Y te hago una pregunta. ¿Conoces a Dios? No te estoy preguntando si conoces acerca de Dios, sino más bien te pregunto si conoces a Dios. ¿Conoces a Dios? Es quizás la pregunta más importante que podrías hacerte. Conocer a Dios es cuestión de vida o muerte. Y hoy quiero responder con ustedes algunas preguntas en relación con el conocimiento de Dios. Y vamos a ir a la primera pregunta. Alguien podría decir, bueno, yo no conozco a Dios, no conozco nada de Dios. Y la primera pregunta que se me viene a la mente cuando me preguntan si conozco a Dios es ¿para qué? ¿Para qué quiero conocer a Dios? ¿Para qué conocer a Dios? Y la respuesta es para saber de dónde somos, en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Para qué conocer a Dios? Para saber de dónde somos, nuestro origen. La cuestión de nuestro origen es algo que está muy arraigado en nosotros. Muchos habrán visto o leído acerca de la noticia de una joven, creo que de 22 años, que vino de los Estados Unidos para conocer a su mamá biológica. Su mamá, por varias circunstancias de la vida, la había dado en adopción a una familia en los Estados Unidos. Ella se crió, es una universitaria, pero a esta altura de su vida, ella tuvo el deseo de conocer a su madre biológica. Y filmaron ese encuentro y es muy lindo, y fue muy lindo ver, y es una linda noticia. Hay un caso similar, un poco más extremo. Saro se llama un joven indio de la India que conoció
encontró a su familia y conoció, en realidad él ya se separó de su familia a los 5 años, pero volvió a encontrarse 20 años después, cuando tenía 25 años. Y la historia es muy interesante porque dice que él había salido junto con su hermano de su casa y tomaron el tren y se bajaron en una estación y él se quedó dormido. Y cuando se despertó, su hermano mayor ya no estaba con él. Y entonces él dijo, bueno, voy a esperar porque mi hermano mayor va a venir. Y pasaban las horas y su hermano no venía. Entonces él, desesperado, tomó un tren y pensando, tenía 5 años, pensando que iba a llevarle ese tren a su casa. ¿Y qué pasó? Se durmió otra vez en el tren, dice. Y se durmió por 10 horas. Tal es así que cuando se bajó, él ya no sabía dónde estaba. Y como era chico, no podía ni siquiera pronunciar bien o decir el lugar en donde él venía o de donde él venía. Entonces, después de un tiempo, su madre la buscó muchísimo. Él buscó por todos lados. India es un país muy grande. Él había ido kilómetros y kilómetros de su casa. Y finalmente lo declararon como perdido. Y una familia en Australia lo adoptó. Y él, 20 años después, y durante todo ese tiempo, dice que él fue formado en su familia, creció, estudió. Y él comenzó a buscar mediante el satélite de Google los lugares en donde él estaba, porque él no podía recordar cuál era el lugar de donde él venía, cuál era el nombre de la ciudad, del pueblo de donde él estaba. Entonces dice que lo que hizo fue, él sabía muy bien dónde le había llevado el tren la última vez que le dejó. Entonces calculó él, mediante la velocidad de los trenes en India, cuántos kilómetros atrás tuvo que haber ido. Entonces fue ahí a mirar el mapa y finalmente reconoció algunos puntos y dijo, esta es mi casa. Y fue, y 20 años después encontró a su familia y a su mamá. Y uno podría decir, ¿para qué hace eso? Normalmente en este tipo de casos no quiere decir que los hijos que fueron recibidos por otra familia no amen a esa familia. Tienen una vida perfectamente normal y consideran a sus padres, que nosotros llamaríamos adoptivos, como verdaderos padres, porque lo son. Pero aún así, y no porque uno quiera traicionar a la familia, está ese deseo de volver y en algunos, no todos, conocer ese origen. Y una vez que lo conocen, ya está. Eso nomás querían hacer. Conocer el origen. Después continuar la vida. Agradecidos en ambas familias, por un lado, porque la familia que dio una adopción no abortó a ese niño. También escuché en este tiempo en que se está debatiendo el aborto en Argentina un testimonio de un joven que fue y buscó a su mamá también. Y encontró a su mamá y le dijo, yo quiero reunirme contigo. Y se reunieron, era también años y años después. Y dice, cuenta este testimonio, yo amo a mis padres, él los considera sus verdaderos padres, a los padres que lo criaron, obviamente. Y yo amo a mis padres, pero tenía que tener este encuentro, decía él. Y fui y estuvimos sentados frente a frente con mi mamá biológica, decía él, y no sabía qué decirle. Y lo único que le pude decir es, gracias por no abortarme. Y tuvimos ese tiempo y después seguí con mi vida, decía él. Y daba ese testimonio. Es interesante. Queremos saber nuestro origen. Por más de que no va a cambiar nuestra circunstancia, está eso ahí latente. En nuestro corazón está eso, buscar nuestro origen. ¿Y saben qué? No podemos conocer nuestro origen lejos de Dios o fuera de Dios. La palabra dice en Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él es nuestro creador, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 119, 73, el salmista escribía lo siguiente, tus manos me hicieron y me formaron. Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si hemos de conocer nuestro origen, tenemos que buscarlo en Dios porque Él es nuestro creador. ¿Para qué conocer a Dios? Para conocer de dónde venimos. Pero hay algo más. También tenemos que conocer a Dios para conocer en dónde estamos. Es decir, cómo vivir sabiamente la vida que Él nos ha regalado. Porque si somos creación, criatura del Señor, Él únicamente va a poder mostrarnos cómo tenemos que vivir. Conocer a Dios no solo nos enseña acerca de nuestro origen,
sino acerca de cómo vivir nuestro presente. La tecnología avanza cada día y así también a veces que se hace muy complicado cuando surge una nueva tecnología que cuando éramos más pequeños, unos años atrás, no existía. Muchos aquí probablemente se pelearon mucho para poder tener mano para manejar el celular. Y ahora sí, probablemente ya lo manejan perfectamente, Facebook y todo eso, ahí los hermanos mayores siempre. Ahora ya un tiempo pedían ayuda, ahora van todos solos. Pero así, si surge una nueva tecnología, los niños de hoy parece que son nativos en la tecnología. Recuerdo que antes los celulares obviamente no tenían la tecnología de hoy, pero comenzaba este tema de enviar mensajes multimedia, es decir, enviar imágenes y otras cosas que antes no existía porque era solamente mensaje de texto. Y para enviar eso uno tenía que configurar su celular. Y era muy complicado, ¿verdad? Porque nunca nadie, era algo completamente nuevo. Entonces comenzaban a surgir muchos negocios, ¿verdad? Configuramos tu celular para... Y uno se iba y ahí tocaba 2 veces, 2 botones, ya está. Sí, 100,000 amigos, te dice. ¿Qué pasa? Cuando tenemos algo que no sabemos usar, podemos hacer cualquier cosa. O no le vamos a sacar la utilidad que puede tener. Así también, si no conocemos a Dios, quien es nuestro creador, ¿cómo vamos a vivir sabiamente la vida que Él nos dio? ¿Para qué conocer a Dios? Para vivir sabiamente la vida que Él nos regaló. Y una cosa más, conocer a Dios nos muestra a dónde vamos. Conocer a Dios no solo nos muestra nuestro origen y la manera de vivir, sino el propósito, nuestra meta, nuestro futuro. El suicidio, según dicen y uno lee en las noticias, dice que en el 2017 fue la 3ª causa de muerte en nuestro país. Y a nivel mundial siempre uno lee esos informes de cómo va en aumento el suicidio y en muchas veces, en muchas ocasiones, el suicidio es la consecuencia de haber perdido el propósito. Obviamente aquel que llegó hasta tal punto ya tiene una depresión probablemente muy profunda, pero el inicio es no haber encontrado el propósito de la vida y va complicándose y complicándose. En muchos casos no se llega al extremo del suicidio, pero sí a una vida de insatisfacción e infelicidad, porque no encontramos nuestro propósito. Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra del Señor nos dice, aquí está nuestro propósito, aquí está nuestra meta, aquí está nuestro futuro, está en Él. Si no conocemos a Dios, no vamos a conocer ese propósito. También conocer a Dios nos enseña sobre nuestra eternidad, lo que sucede con nosotros una vez que vamos a la presencia de Dios. En Juan 5, 28, 29 leemos lo siguiente. No os maravilléis de esto, dice la palabra, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Conocer a Dios es también conocer nuestro destino final. De qué manera vamos a vivir o pasar nuestra eternidad, en salvación o en condenación. Por todo esto tiene mucho sentido conocer a Dios. Si me preguntás, ¿para qué conocer a Dios? Para conocer tu origen, para saber cómo vivir, para saber a dónde vas, cuál es tu propósito y dónde vas a pasar la eternidad. Para eso tenés que conocer a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos de Dios? ¿Cómo conocer de Dios? Siendo de vital importancia el conocimiento de Dios, pasemos a preguntarnos cómo conocemos de Él. Y resaltemos algo, que como seres creados tenemos una gran limitación. Yo siempre uso esta ilustración me ayuda a entender un poco nuestra relación nosotros como criaturas y Dios como creador. Imaginemos una novela, una obra literaria. Una obra literaria, una novela tiene muchos personajes. Normalmente está el personaje principal sobre el que gira todo el argumento. Pero si pensamos lo siguiente,
vamos a entender un poco cuál es nuestra gran limitación a la hora de conocer acerca de Dios. ¿Cómo un personaje va a encontrarse con el autor que escribió acerca de él? Es difícil, ¿por qué? Naturaleza completamente diferente. Una vez, aquellos que han leído a Shakespeare, un pastor usó esta ilustración. ¿Cómo Hamlet va a conocer a Shakespeare? Un personaje suyo, de su obra. No puede conocerlo porque él está en su obra. Son completamente diferentes. Uno es el creador, el otro es lo creado. ¿Cómo conocemos de Dios? La única manera es que Él se revele a nosotros. La única manera de conocer a Dios es que Él se revele a nosotros. Y de hecho, Él lo hizo. El Señor se ha revelado. Conocemos a Dios, en primer lugar, por medio de la naturaleza en forma general. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos da un indicio de que existe un creador y nos invita a quedarnos en humildad en ese lugar donde estamos, contemplando la grandiosidad del creador y no irnos más allá. El problema de la idolatría surgió siempre porque el hombre vio la creación y dijo: bueno, esto tuvo que haber sido el Dios Sol, esto tuvo que haber sido el Dios tal, el que creó. La creación habla sin palabras, nos indica que somos criaturas, que hay un creador. Pero la creación solamente no puede decirnos quién es este creador. Pero Dios también nos ha mostrado quién Él es. Dios habló. Eso es el testimonio más maravilloso que tenemos en la Biblia. Dios ha hablado. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a los profetas y Dios habló claramente por medio de su Hijo, a quien envió para tomar nuestra forma. Jesús es la mayor revelación de Dios. Los profetas hablaron de Jesús como el que había de venir. Los apóstoles y el testimonio del Nuevo Testamento como el que vino y aquel que volverá a juzgar al mundo. Dios permitió que el testimonio de los profetas y apóstoles llegara hasta nosotros en forma escrita. La Biblia, la palabra escrita de Dios. Aquí tenemos la revelación de quién es Dios. En su palabra escrita, en donde encontramos lo que Él dijo y lo que sus apóstoles y profetas dijeron, inspirados por su Espíritu Santo. La iglesia y los cristianos también somos testigos siempre y cuando nuestro testimonio esté dentro de los límites de la palabra escrita de Dios. Jesús dijo lo siguiente a los judíos que estaban dudando de Él y después de un milagro estaban criticándole a Él. En Juan 39:40 leemos lo siguiente. Jesús dijo lo siguiente: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Este versículo nos lleva a nuestro punto final. ¿Cómo conocer a Dios? Porque una cosa es que conozcas de Dios, acerca de Dios. Y otra cosa muy diferente es que lo conozcas a Él personalmente. La religión, como estábamos escuchando el testimonio de nuestra hermana Lucía, puede darte mucho conocimiento acerca de Dios. Pero llegó el momento en que ella conoció a Dios personalmente. Ese fue el testimonio que dio la hermana. Vos podés puedes tener hoy un conocimiento acerca de Dios, pero lo que yo te pregunto es: ¿conoces a Dios verdaderamente? Entonces, ¿cómo es esto posible?
¿Cómo conocemos a Dios? La respuesta de la palabra del Señor es por medio de la fe. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe no es tener conocimiento solamente. Ayuda a describir la fe verdadera, la diferencia entre entender y comprender. Alguna vez hablamos de esto aquí en la iglesia. Entender es recibir información, procesarla, entenderla. Comprender es que esa información o ese mensaje verdaderamente entre en tu interior como para que produzca un cambio en tu vida. Muchos entienden que están al borde de la diabetes, pero no comprenden porque no se cuidan todavía. Y el doctor te dice: mira, estos son tus números: colesterol, diabetes, triglicéridos. Y vos le decís al doctor: entiendo, doctor, perfectamente estos números, sé sumar muy bien. Y el doctor te dice: muy bien, estamos a tiempo, tenés que comer bien, reducir la grasa, la fritura, hacer ejercicio. Y vos le decís: entiendo, doctor, lo que tengo que hacer. La pregunta es: ¿comprendiste? A veces comprendemos solamente cuando nos aprieta algo, por las malas, como se dice. Ahí comprendemos, cuando lo estamos viviendo. Y ahí comprendemos: esta es la enfermedad, tengo que cuidarme, me voy a cuidar. Cuando hablamos de fe, algo similar sucede. Muchos pueden decir: oh, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo le oro todos los días, yo le tengo en mi corazón, yo le pido esto, yo le pido aquello. Pero ¿será que verdaderamente tu fe te ha dado un conocimiento no solamente superficial, sino un conocimiento real, un encuentro real con Dios? Tal vez tu fe es solamente conocer acerca de Dios y no conocerle a Él verdaderamente. Y te pregunto: ¿conoces a Dios, a Jesús verdaderamente? Fe es reconocer nuestra condición, la gravedad de nuestra condición. Y hay veces, como le estaba diciendo, cuando nuestra enfermedad ya nos tumbó en la cama, ahí es que entendemos. Hoy estuvimos escuchando que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que tenemos que tomarlo con la mayor seriedad. Y a veces decimos: sí, sabemos que todos somos pecadores, pero todavía no estamos captando la magnitud de esta situación nuestra en la que vivimos, separados de Dios, opuestos al plan de Dios, en rebeldía en contra de Dios. Y esto no es más que esconder un odio hacia Dios. Uno podría decir: no, yo no puedo, yo no odio a Dios. Pero no reconocer la magnitud de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro pecado es rechazar lo que Él dice de nosotros. Y Él dice que somos pecadores, que estamos perdidos, que somos merecedores de castigo y castigo eterno. Fe es comprender eso. Así como nuestra hermana estaba diciendo hoy en su testimonio. Ella pensaba que por sus buenas obras, por ser una buena persona, ser una persona moral, ella estaba bien. Pero al leer el testimonio de la Biblia, ella se dio cuenta que todo lo que ella tenía no servía para nada. Eran como trapos de inmundicia y que ella estaba lejos de Dios. Esto es fe, es entender la magnitud de nuestra condición. Es entender que ser pecador es peor que cualquier enfermedad terminal. Que ser pecador es estar en la muerte eterna. Y la palabra de Dios dice que si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, esta es nuestra realidad. Pero fe es comprender también la magnitud del amor de Dios. El apóstol Pablo en Efesios, él escribió una oración y él esperaba que los efesios, la iglesia, pudiera comprender toda la magnitud del amor de Cristo, su anchura, longitud, profundidad, altura. El amor de Dios es así. No es para aquellos que tienen una clase social solamente. El amor de Dios es ancho. El amor de Dios no mira tu condición, no mira tu billetera, como se suele decir, no mira tu color, no mira tu aspecto. El amor de Dios no hace acepción de personas, es ancho. Y decía el apóstol que el amor de Dios
también lo podemos medir en su longitud. Es largo el amor de Dios, y esto tiene que entenderse de la siguiente manera: el amor de Dios es eterno, no es por un tiempo nomás que Dios ama eternamente. La profundidad del amor de Dios, decía el apóstol Pablo. Esto quiere decir que el amor de Dios no tiene límites para ir a encontrarnos en donde estamos. Alguien aquí podría decir: yo hice cosas verdaderamente malas, yo no creo que el amor de Dios pueda llegar a mí. Pero la realidad es que no hay pozo tan profundo en donde el amor de Dios no pueda llegar. El amor de Dios es profundo. Y si hoy estás escuchando este mensaje avergonzado, sabiendo en tu corazón lo que has hecho, escucha también esto: el amor de Dios es profundo. Esto es tener fe, es entender, así como entendés la magnitud de tu pecado, entender la magnitud del amor de Dios, que puede ir hasta lo más profundo. Y el amor de Dios es alto, porque nos lleva a experimentar todo aquello que es celestial y eterno. Fe es también renunciar a nuestras vidas para entregarnos a Dios, es decir, arrepentirnos. Si alguien dice que tiene fe pero no vive conforme a lo que Dios quiere, quiere decir que esa fe en realidad no es completamente cierta o verdadera o completa, porque toda fe verdadera va a llevar al arrepentimiento. Fíjense lo que dice este versículo, 1 de Juan 2:6, y léelo con atención. Nosotros vivimos en un contexto, en una cultura en donde probablemente la mayoría nos consideramos cristianos, seguidores de Cristo. Pero te pregunto, ¿conoces verdaderamente a Dios? Y si es así, ¿es real este versículo en tu vida? Escribía el apóstol Juan: el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Te pregunto, ¿es esta la realidad de tu vida? Porque la fe verdadera va a llevarte a andar como Jesús, va a llevarte a arrepentimiento, a que Él sea el dueño y Señor, y que te conviertas en siervo suyo. Pregunto una vez más, y con esto voy terminando: ¿conoces a Dios? No te pregunto si conoces acerca de Dios. Probablemente lo has escuchado, aprendido, sabes algunos versículos, sabes algunas doctrinas en general. ¿Conoces acerca de Dios? Y recordad también que es importante conocer a Dios, porque conociendo a Dios sabemos de nuestro origen, vamos a saber cómo vivir y vamos a saber a dónde vamos, nuestro propósito, nuestra meta, nuestra eternidad. ¿Conoces acerca de Dios? Probablemente conoces mucho acerca de Dios, o conoces algo acerca de Dios. Pero yo quiero hacerte ahora la pregunta: ¿conoces a Dios personalmente? ¿Conoces a Dios personalmente? No sé cómo viniste hoy, quién te invitó, con qué corazón has venido, pero el Señor permitió que estés acá para escuchar este mensaje, recordándote que es necesario que le conozcas a Él verdaderamente. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy has escuchado la palabra de Dios, y quiero leer 3 versículos más para terminar. Y que prestes mucha atención, porque estas son las palabras del Señor Jesús. Mateo 11:28 decía Él: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan, decía el Señor. ¿No le conoces a Dios? La palabra suya es: venid. ¿No le conoces a Dios? Probablemente va a ser realidad en tu vida que estás cargado, cansado, lejos de tu propósito. El mensaje de la palabra es: venid al Señor. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es el Señor llamándote. Si no conoces a Dios, probablemente estás sediento, y eso se muestra de muchas maneras en tu vida. Pero lo más grandioso es que escuches esta palabra hoy. El Señor dijo: si tenés sed, venid a mí, dice el Señor Jesús, y bebé esa agua de vida. Último versículo, Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven.
Esto se refiere al deseo de la venida del Señor Jesús. Y el que oye diga, ven. Y presten atención a esto. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay nada que puedas darle al Señor para que Él te dé esta agua. Ni tus buenas obras, ni tus bienes, nada de lo que tengas. Pero el mensaje es completamente diferente, porque Él dice, ven, el que tiene sed, que venga, el que quiera, tome del agua de vida. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Conoces a Dios o conoces solamente de Él? ¿Estás cansado, cargado, tenés sed? El Señor dice, ven. Y el que tenga sed, y el que quiera, venga y beba de esta agua gratuitamente. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando respondemos a este llamado, si lo estamos escuchando con atención. Si lo estamos escuchando de corazón, vamos a entender que no hay nada que nosotros podamos hacer, pero Él es quien nos está llamando. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Como quisiera que hoy sea el día en que pases de un conocimiento superficial, de conocer acerca de Dios, a conocerle a Él. Como quisiera que este sea el día en que recibas esa agua de vida para que dejes de tener sed. Que recibas ese alivio de que ya no llevas solo tu carga, sino que lo dejas al Señor. Como quisiera que hoy sea el día en que estés escuchando claramente que el Señor te dice, yo no quiero que seas religioso, que vengas a la iglesia, te estoy llamando a ti. Si tenés sed, vení y bebé. Y que una fe verdadera nazca hoy y te lleve a la obediencia, al arrepentimiento. Como quisiera que hoy sea el día en que te arrepientas verdaderamente y digas, así como anduvo el Señor, así voy a seguirle yo. Voy a ser un discípulo, no voy a ser un mero conocedor, voy a ser un discípulo suyo, voy a seguirle. Como quisiera que hoy sea ese día. Tal vez hoy estás escuchando de parte del Espíritu de Dios que Él te dice, ven. Y si es así, yo te invito a que puedas responder. Y yo voy a hacer una oración ahora, una oración que no tiene nada de especial, nada de milagrosa, nada de mágica. Porque puede ser, si lo acompañas con sinceridad en tu corazón, un primer paso en tu caminar con fe con Jesús. Un primer paso para pasar de conocer acerca de Él a comenzar a caminar con Él verdaderamente. Yo no sé tu situación, el Señor sí sabe. Y si Él te está llamando hoy, yo te invito a que hoy puedas responder a ese llamado y decirle, sí, Señor, quiero esa agua, vengo a ti. Y si es así, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo en este momento y decirle a Dios así, Padre, hoy he escuchado tu palabra, tú conoces mi condición y yo reconozco mi condición. Reconozco mi situación, mi pecado, y te ruego que me limpies. Señor, estoy sediento, estoy cansado, estoy trabajado y he escuchado tu voz diciéndome, ven. Yo vengo a ti hoy, Señor. Te ruego que vengas a mi vida y la transformes, porque yo quiero caminar contigo, no conocer acerca de ti solamente, sino conocerte a ti. Ayúdame, Jesús. Entrego mi vida. Entrego mi vida, Señor, a ti. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto vas a esperar antes de decir, yo voy a empezar ya ahora mismo a construir sobre la roca porque mi casa se puede caer? Vivir en el regocijo no es vivir en fiesta todo el día, en fiesta espiritual, estar todo el día en el culto, miles de estudios bíblicos. No, se trata de obedecer. De lo que yo sé, lo obedezco.